nuestra próxima noticia, que tiene que ver con un adolescente de 17 años que hace ya unas semanas que estaba privado de libertad en el centro Siam 15, ex centro Belloni, y se encuentra en este momento internado en estado grave en el CTI del Hospital Español porque el joven tiene una meningitis meningocócica, que es una enfermedad contagiosa, y vamos a compartir algunas imágenes porque si ustedes recuerdan, hace unas semanas nada más, Daro estuvo visitando este centro, que ahí estamos viendo las imágenes, recorriendo también para conocer de primera mano cómo funcionan estos centros, y justo estuvo en este mismo centro, en el Siam 15, que es el ex centro Belloni. Estuvimos recorriendo también con sus autoridades, y nos sorprendía en su momento lo bien cuidado, lo bien armado, digamos, que estaba. Bueno, esto sucedió en ese mismo centro en el que Vespertinas estuvo hace unas semanas. Sí, sobre esta noticia también es importante destacar que el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA, no está cubierto por el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que cuenta con su propia dirección de salud. Por eso nosotros quisimos hablar con su directora, con Gabriela Fulco, con la presidenta de INISA, pero ellos se negaron a dar declaraciones públicas. Están preparando un comunicado en el cual van a aclarar a la opinión que el estado de salud del joven está controlado, que el foco infeccioso también está controlado, y que este comunicado lo van a elaborar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. En este centro en el que estamos viendo las imágenes, porque Daro estuvo allí y estuvimos conociéndolo, son 85 los internos que están privados de libertad allí, o sea, son 85 los jóvenes que están allí, los adolescentes. Y bueno, y para poder comprender un poco más qué riesgos conlleva para el resto de los internos y para el personal que trabaja en este centro que haya un caso de meningitis, es que hablamos con el infectólogo Eduardo Sabio. Vamos a ver qué nos dice sobre esta enfermedad. Bueno, doctor, primero muchas gracias por recibirnos. Quiero salir de una pregunta directa a raíz de este chico internado en este momento. ¿Qué riesgos corre su salud y qué riesgos podría correr una persona que estuvo en contacto con él o que convivieron con él? Bueno, son dos cosas por separado. Toda meningitis bacteriana es una enfermedad grave, tratable cuando se identifica el germen, y que tiene una mortalidad que puede ser elevada. O sea, tiene riesgos, pero hay tratamientos concretos, específicos, por lo cual puede recuperar. Sobre todo que es un adolescente. La meningitis es muchísimo más grave en los niños y en el adulto mayor, no tanto en el adolescente. En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué chances de contagio hay? Las hay. ¿Por qué? Porque este contexto, según usted me comentaba, se dio en un espacio de internación con muchas personas, en verdad con condiciones de hacinamiento. Y el hacinamiento es uno de los factores predisponentes más relevantes para adquirir meningitis, sobre todo entre los jóvenes, que son los que mayor portan a nivel nasofaringeo gérmenes como meningococo o neumococo en otras oportunidades. Eso quería aprovechar para preguntarte, ¿cuáles pueden ser los contextos en donde prevalece o puede aparecer meningitis? La meningitis se puede dar en casos esporádicos, aislados, o en brotes de mayor o menor magnitud, pero son factores claramente favorecedores para adquirir meningitis, las condiciones de hacinamiento, ya sea en hogares de reclusión, en cuarteles, en universidades donde hay campus donde viven muchos estudiantes juntos, en lugares con exposición a humo del tabaco, cerrado también, eso es un factor predisponente. Y después hay personas que individualmente tienen ciertos riesgos, como los inmunodeprimidos por asplenia. Asplenia quiere decir no tener vaso, o que están tomando tratamientos inmunodepresores muy severos, o que tienen de por sí enfermedades que son inmunodepresoras. Son todos favorecedores de adquirir gérmenes que potencialmente pueden dar meningitis. ¿Qué capacidad o qué prevención se puede tener para anteriormente a que aparezca, y una vez que es diagnosticada, qué tratamiento se hace? Tenemos una prevención primaria y una secundaria. La primaria son las vacunas. Las vacunas contra la meningitis son fundamentales en ciertos casos. En Uruguay no están incluidas en el programa ampliado de vacunación, en parte porque se tienen en cuenta ciertas variables. La meningitis no es algo frecuente ni prevalente en nuestro país. En el año pasado, en el 2017, se dieron ciertos casos de meningitis por meningococo del grupo B,
que es el más prevalente en Uruguay y en el Cono Sur, y para el cual desde hace pocos meses sí contamos con vacunas en el país, pero es paga por el paciente. Y después hay una vacuna cuadrivalente conjugada contra los serotipos A, E, C, W, I, que son otro tipo de meningococos, que tampoco está en el cronograma de vacunación y que también es paga por el paciente. Pero ya tenemos cobertura para todos los serotipos de vacuna. Por lo tanto, muchas personas, sobre todo los niños, los jóvenes, en algunos contextos especiales podrían vacunarse contra meningo. Y los adultos mayores, sobre todo, y los niños, y gente con factores de riesgo, siempre estar vacunados contra neumo, que felizmente nuestro país lo tiene incorporado sin costo para todos sus pacientes. Tengo la última muy cortita para terminar. ¿Qué prevención o qué cosas tendrían que hacer quienes estuvieron con este chico? Los contactos cercanos seguramente ya se está haciendo. ¿Tú qué le haces? Le haces la prevención con antibióticos vía oral por 48 horas, con rifampicina. Todas las personas que conviven o cohabitan con el caso índice, como es el de este muchacho, se seleccionan quienes van a tomar por vía oral rifampicina por unos pocos días y con eso van a prevenir que ellos se enfermen si ya tienen contacto con el germen. Muchísimas gracias, Xavier. Un gusto, que pasen bien. Qué bárbaro, Primero una ¿no? pequeña aclaración, que es que en ese centro, como ya lo conocimos, no hay hacinamiento. Sí, bueno, es una exposición de compartir baño, de estar ahí, son muchos adolescentes, una población de riesgo, pero no es que haya hacinamiento, justamente ese no es un... A mí sobre el lugar me sorprendió porque, claro, cuando mostramos esas imágenes que Daro lo estuvo visitando, todos nos quedamos como, bueno, pero ¿y habrá un lado B? Porque de verdad parecía muy pro, ¿no? Quedamos todos como diciendo, mirá qué bien esto. Ejemplar era, Y, ¿no? y me quedó sonando, ¿cuánto tardaron? Porque fueron días y después horas, una vez que se llamó el médico, en atenderlo al chico que estaba diciendo que le dolía muchísimo la cabeza, ¿no? Más allá de que estaba con un tratamiento especial, con medicación psiquiátrica, porque estaba con abstinencia de drogas, etcétera, el dolor debe ser insoportable, el dolor de cabeza, ¿no? Sí. Hay muchos médicos que dicen que en realidad uno de los problemas de la meningitis es que es difícil de diagnosticar, porque hay algunos de los síntomas que pueden confundirse con una Con gripe otros, severa, claro. con fiebre incluso, cuando Sí. una persona está muy afiebrada, tiene muchos dolores de cabeza, gente que quizás sufre de migrañas y demás, y no necesariamente las personas que tienen esos síntomas tienen meningitis, entonces a veces se demora porque, bueno, no, estoy con gripe, o a veces no vas al médico, o no lo llaman, o lo que sea, y en realidad lo que pasa es... ¿Cuántas veces, no? Que uno de los síntomas es que te duele la nuca. Exacto, ¿No? sí. Que la gente lo atribuye a otro tipo de datos. Terminas tomando un relajante, un flex, porque decís, Exactamente. dormí mal, estoy preocupada, me pasa. Bueno, imagínate. Totalmente. De todas maneras, en este caso decían que lo veían al joven retorcerse en el piso de dolor y gritar, Sí, ¿no? bueno, Decir sí. que le dolía mucho, ¿no? Claro. Con respecto al tema de la vacuna, porque también era una de las cosas que Sí. hablaba Sabio, justo estábamos viendo con la producción que el 24 de octubre de este año, el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Uruguaya de Pediatría sacaron un comunicado en la que decían que en Uruguay no hay brote epidémico de meningitis, por lo tanto, por esa razón no está recomendada la vacuna universal por meningococo, es decir, quizás determinada población de riesgo sí, pero no para todos. No para todos, porque además Exacto. estaba hablando de unos costos altísimos que tiene esto, si tú la querés dar o tenés que dártela. Y porque nosotros viste que a veces perdés un poco la perspectiva de cuáles son las vacunas que te dieron de niñas, las que vas renovando con el paso de los años, y teníamos como la duda si en algún momento no nos habíamos dado esta vacuna o no la prescribían los médicos, ¿no? Exacto. Y justo vos decías que hubo una época, por los 90 y algo. Yo creo que, yo tengo mala memoria para los Sí. años, pero entre el 90 y el 2000 por ahí hubo yo no sé si un brote, pero hubo muchos casos de meningitis. Y una recomendación. Y sí, y yo, por ejemplo, me vacuné en su momento. En su momento te vacunaste. Perfecto.